En algún momento la política va a tener que tomar una decisión. Yo creo que se va esclareciendo el escenario. Quizás estas elecciones, las de medio término, puedan contribuir a esclarecer precisamente esta decisión que tiene que tomar la política. O gobierna para la democracia, o gobierna y gestiona para que se acorten las asimetrías que hay en todos los sectores, o gobierna para las corporaciones. Y cuando hablo de corporaciones, no estoy hablando solamente de las grandes entidades multilaterales, no. Las corporaciones tienen nombre y apellido o tienen vigencia en la estructura del Estado. ¿O acaso no es una corporación quien hizo esta mega estafa al Estado con los vehículos? ¿Usted cree que ahí solamente hay uno o dos o tres, alguno mezclado en la estructura del Estado? No. Ahí hay perejiles, pero hay nombres de alto vuelo que intervinieron y que, por supuesto, están en el negocio. La pregunta es, ¿hasta dónde llega todo esto? Y en esto, cuando estamos hablando de que la política tiene que tomar una decisión, es precisamente si, para muestra basta un botón, es precisamente en el municipio de la existencia para quién se gobierna. Si para los negocios que se pueden hacer, o para el hombre de a pie, que es el que paga puntualmente la contribución y de alguna manera le da esa enmienda al intendente al que gestione. Aquí no hay ningún personalismo en absoluto, es gestión, y de esto se trata, gestión. Nos íbamos a la pausa y yo le preguntaba qué pasó con el tema del $1.000.000, que supuestamente algunas voces dijeron de que ya cobró el municipio, incluso destinó para este trabajo de la pandemia, y otras voces que dicen, bueno, todavía no le transfirieron, porque estos son fondos nacionales que le transfieren a la Intendencia. Directamente. ¿Usted qué documentación tiene? No, los fondos son internacionales, a través de justamente un organismo internacional de crédito, pero es una donación, diríamos, al Estado, y se asignó Resistencia, sí, desde nivel nacional y desde la gestión provincial. Yo tengo entendido que hasta no hace muy poco no habían cobrado y que había dificultades para hacerse de los fondos por lo que tenía que presentar el municipio, y no estaban priorizando, parecería, la gestión, o era tenía que estar traducido en un plan de intervención, que eso sí es lo que se observa, que no hay una acción fuerte del municipio en torno a lo que es la pandemia, ¿no? Creo que hay mucho más, por más que no depende de la salud pública, no depende de la seguridad, muchas cosas no dependen del municipio, creo que hay mucho más por hacer desde lo local, ya sea el acompañamiento de la ciudadanía, la información. Tenemos 15 centros comunitarios distribuidos en el territorio que podrían haber tenido un protagonismo mayor en acompañamiento a la ciudadanía, desde lugares de vacunación, o sea, de más predisposición de lo que es la estructura municipal, y también en lo que es la prevención y todo lo que es acompañar, que es lo que siempre hablamos con el doctor de las medidas que hay que tomar. Y en su momento se tiraba, de verdad, en las veredas una especie de prevención o lavandina, y bueno, nos parecía que era una actitud por ahí, no era parte de un plano de intervención, sino era una medida suelta y no tenía no iba a tener sus frutos, diríamos, y era un esfuerzo. O sea, la coordinación con la provincia y con la nación y con la comunidad es más una responsabilidad del municipio que incluso de la propia provincia, ¿no? La presencia del Estado municipal. ¿Qué puntaje le pones a la gestión del municipio en el marco de la pandemia? No, muy bajo, diríamos, no sé, es muy bajo. O sea, digo que no tuvo prácticamente
intervención no se ocupó del tema, pero sí indirectamente se ocupó desde... O, digamos, perjudica la gestión de Capitanich. No, creo que Capitanich, que se ocupó, también tuvo falencias y falta por allí de capacidad del Estado para accionar o para ejecutar medidas, y ahí el municipio podía haber hecho un aporte importantísimo por la cantidad de la estructura, la cantidad de personal, que también muchos estaban en el marco del protocolo en la casa, diríamos, y otros no, pero nosotros declaramos a través de una ordenanza servicios esenciales, que eran áreas que tenían que estar con todo el protocolo. Incluso en la relación con el personal, el municipio no estuvo, el municipio es una institución, ¿no? Pero o sea, la política destinada al personal en cuanto al protocolo y la prevención no estuvo a la altura de las circunstancias. O sea, hay mucho que se dejó librado al azar, pero otras cosas que no. La verdad que fuimos al área de limpieza en su momento, promovimos, ayudamos, acompañamos en un hisopado general y fue muy bajo. Atento a lo que la sociedad tenía, fue muy baja la medición, pero después en otras áreas que eran más comunes o que estuvieron más solas, diríamos, sí hubo problema, que era trasladarlo de la sociedad a un área, no es culpa de nadie, o sea, es cómo hacemos para que el impacto sea menor, ¿no? Acá hay que prepararse para que el impacto sea menor, porque va a llegar el impacto, diríamos, de esta pandemia, ya llegó y la estamos pasando, pero en términos generales, y eso no se hizo, se tardó mucho, las condiciones de higiene del propio municipio, de los lugares de trabajo, hubo así algunas acciones sueltas de fumigación y pieza, pero nada de... Por ahí el protocolo estuvo, nosotros sacamos un protocolo para el personal y la verdad que estuvo de más, diríamos. Carlos, ¿qué puntaje le asignás? Me toca, en suerte, no solo ser concejal, sino como profesional de la salud. Tengo que decirle que fue prácticamente nula. Y además con una suerte de abandono a la sociedad, porque en realidad el municipio es el que está más cerca del ciudadano. Pero también, cuando tomó decisiones, se tomaba al revés de lo que tomaba la provincia y no coincidían. Esta falta de simbiosis entre uno y otro hizo de que también tengamos una ciudad que es una vergüenza sanitaria nacional, por eso tenemos casi ronda los 1.500 fallecidos, no es poca cosa, 1.500 fallecidos, donde muchos son de la capital, de nuestra ciudad, hermanos nuestros, ciudadanos nuestros, familiares nuestros. Así que creo que acá fue una secuencia de errores, que naturalmente hay muchas cosas por aprender, es una pandemia de las incertidumbres, esto se perdona, pero lo que no se perdona son el no, por lo menos, ser protagonista, meterse, involucrarse, comprometerse, a una costa de cometer errores. Y como decía Fabricio, nosotros tenemos 15 centros comunitarios, 7 delegaciones, teníamos personal que por lo menos para colaborar en lo que es la prevención, para acompañar al ciudadano en acciones sociales, o sea, teníamos para poner, y además también para evitar lo que son las transgresiones, porque también ocurrían de que muchos accidentes en la ciudad, como consecuencia de falta de controles, ocupaban las camas de terapia intensiva y hacía que el sistema se sature y no tengamos la atención correspondiente al tema pandemia. De tal manera, hoy por ejemplo, nosotros como Consejo Deliberante trabajamos mucho en la pandemia, aún a costilla de que no avanzaba la gestión del Ejecutivo. Por ejemplo, fuimos los primeros en el país en hablar de, ojo, algo está viniendo el día 10 de marzo, antes que sea pandemia. Este Consejo Deliberante votó por unanimidad de que pare las clases por 15 días y que observemos el ingreso de los que venían del viejo mundo, porque teníamos un paciente que todavía no teníamos certificación, pero que daba todo para pensar de que teníamos ya el ingreso del COVID en la ciudad de Resistencia. También fuimos primero en que todos nuestros empleados municipales tengan la RT que lo proteja en caso de tener COVID. También votamos, y esto se apoyó, para que todo aquel fallecido empleado municipal tenga toda la atención del municipio, pero también su familiar reciba por lo menos un mínimo vital y móvil o un sueldo. Es decir, que acompañamos en muchos proyectos. Y los protocolos de resistencia a través de la Comisión de Salud, que yo presido, pero con el acompañamiento de los concejales, sacamos muchos protocolos para la convivencia y la bioseguridad de nuestros ciudadanos. Detergentazo. Pero claro, estuvimos siempre acompañando gestionar, porque en realidad nos sentíamos muy mal de que la sociedad nuestra, nuestros vecinos estaban pasándola para el diablo y nosotros estábamos mirándola de afuera. Esto es real. Por eso que creo que hay que pasar
a una nueva etapa, la pandemia continúa, no tenemos que relajarnos porque realmente hay que decir la verdad, mientras no tengamos, y esto hay que rescatarlo, una intensiva vacunación que se ha incrementado en los últimos tiempos, hay que seguir con esto, es la única medida positiva que podemos llevar para llegar a eso que pretendemos todos, que es la inmunidad en rebaño. No solo tener mucha vacunación, sino seguir con las medidas preventivas, aún los vacunados, porque la vacuna no nos garantiza la contagiosidad y que no padezcamos la enfermedad, sino nos está dando una garantía de un altísimo porcentaje a que no nos compliquemos gravemente y que no ocupemos camas que la van a necesitar los que no están vacunados. Hay elecciones en noviembre, a ustedes no los toca, a los concejales, pero de alguna manera la gente de Resistencia va a votar de acuerdo precisamente a cómo se manejó el municipio, cuál fue la gestión que hicieron los concejales, tanto del oficialismo, en este caso se toca a vos, que integrás el frente, como en la oposición a vos, Carlos. ¿Qué creen ustedes que la sociedad va a votar? No sé. Si supiéramos que va a votar la sociedad, estaríamos... Yo tengo más claro. Yo creo que la sociedad viene sorprendiendo en muchas elecciones y en muchos aspectos. Creo que es una situación difícil. La sociedad puede estar enojada con la política, pero a veces la reacción de enojarse y retirarse no es la mejor, sino que hay que involucrarse y creo que también en eso tuvimos mucha participación en el municipio. Hay gente que sabe realmente lo que pasa, por ahí el manejo de la información está armado para que nos llegue la información a los vecinos y los vecinos involucrándose y a través de los distintos medios, de los distintos roles de la oposición o del defensor del pueblo, distintos lugares, o los medios también, se fue enterando y se fue interiorizando, o sea que va a haber otro tipo por ahí de reacción. Pero no es una elección municipal, va a depender de cómo se arme la propuesta. Si es una propuesta donde está protagonizada por el intendente, sí es una cosa, si es una propuesta que está diferenciada porque corresponde, porque estamos hablando de diputados provinciales, diputados nacionales o diputados, diputadas, va a ser distinto. O sea, depende de cómo se haga el planteo. Yo creo que la ciudadanía tiene claro el rol de cada uno, sí creo que puede premiar o castigar el sentido del voto, depende la trascendencia y la presencia de las figuras más fuertes, diríamos, en la política. En el caso de la provincia, bueno, uno necesita el apoyo de la legislatura, creo que el gobernador va a trabajar de otra forma. El planteo a nivel nacional también, sin el Congreso se complica muchas cosas o se puede avanzar o no, depende de la mayoría que tengan o el acuerdo que consigan el Congreso, o sea que le dan otra importancia. El municipio probablemente no le va a dar la importancia, más sabiendo la situación en que está la ciudad en general, creo que puede o no, de eso va a depender lo que mucha parte de la ciudadanía vote. Carlos, dijiste que tenés más claro el tema. Yo lo tengo muy claro. La verdad que a lo largo de todo este tiempo, la política a través de los partidos políticos fue alejándose de la sociedad, que en realidad es la que nutre a los partidos políticos. Y creo que la desjerarquización y el desprestigio que tienen algunos dirigentes políticos pasa, por ejemplo, con estos casos de corrupción que golpea fuertemente a la vidriera política. No es una casualidad. Por eso creo que hoy va a tener un gran protagonismo, y en esto sí coincido con Fabricio, la sociedad, el ciudadano que se involucre. Yo espero que los candidatos, tanto de mi partido como de todos, aprendan a que no solo tienen que vivir de la teta del Estado permanentemente. Yo estoy si vienen los mismos, estoy en absoluto desacuerdo con las elecciones indefinidas, además sin demostrar claramente que han sido positivos. Por eso le preguntaba yo qué creen ustedes que va a votar la sociedad, porque la sociedad ya está cansado de los conchavos, de los candidatos o de aquellos dirigentes que permanentemente lo único que saben es vivir, como vos dijiste, a la teta del Estado, bueno, nunca trabajar. No, mira, incluso lo discutí hace poco en nuestro espacio Encuentro Cívico. Yo quiero que los candidatos de nuestro espacio, por lo menos, salgan de la sociedad comprometidos. No me importa, puede ser un docente, el médico del pueblo, un trabajador, un representante gremial, el presidente de un club de barrio, no importa, pero que sea alguien comprometido con la sociedad. Es hora, en serio, del protagonismo. Por eso la convocatoria a los ciudadanos, y por eso a mí me pone muy bien cuando veo que la ciudadanía, al margen que nos criticaron también,
estaban presentes peleando con nosotros por el impuestazo, por lo que sea. Participan hace poco, y esto lo destaco también, por unanimidad el Consejo Deliberante de Resistencia declaró que en Resistencia se vote la ficha limpia, que los candidatos no tengan cargas ni deudas con la justicia. Esto es Resistencia. ¿Sabe hace cuántos meses está en el Congreso de la Nación? ¿Qué pasa con la ficha limpia? Que los candidatos tengan absolutamente... No, pero ¿qué pasa? ¿Se aprobó aprobó en marcha o no? Por supuesto, Resistencia tiene declarado... ¿Eso se aprobó en el Consejo? Por unanimidad. Por unanimidad. Un proyecto de mi autoría, pero que, ojo, autoría para presentarlo, pero en realidad el autor de la idea es la ciudadanía. Pero ¿hace cuánto está en el Congreso de la Nación y no se aprueba? ¿Hace cuánto está en este Parlamento chaqueño y no se aprueba? Esto te da sospecha de que muchos de los candidatos no tienen la cola limpia. Y se está hablando otra vez en el ámbito de Juntos por el Cambio, o sea, Esdero, diputado nacional, Aida Ayala, diputada provincial, parece que está queriendo volver a ser gobernador Ángel Rosa. Entonces... hacemos no, enroque, mismo, como ¿no? se decimos en el ajedrez. No, yo creo que la sociedad esto le va a dar la espalda, por eso tenemos que tener cuidado. Meto nomás la cuchara, porque hay ahí una especie de contradicción en el análisis por ahí, ¿no? Yo cuando lo analizo digo, es verdad, pero el renovar la sociedad también lo mira como desconocido. Vos mismo hoy dijiste, más vale malo conocido que bueno por conocer. O sea, ahí hay un problema, cuando la gente no conoce al candidato o candidata, la reacción es distinta, pero me parece. El partido lo tiene que hacer conocer. Bueno, y es muy difícil hacerse conocer, le puedo asegurar que No, en mi carrera, sin duda. dice, no me di, Bueno, no, para no eso sé. están las pasos. Sí, Las por eso eran pasos las pasos de la son importancia de las elemental, pasos. Claro, porque Las pasos son es la importantes. genuina participación Claro. de la sociedad. Y de la militancia, Pero o de qué nosotros fuimos ciudadanos se como- han interesado en participar. ¿Se acuerdan en el 2017? Hubo 14 listas en el Frente Chaco más de las PASO. 14 estamos hablando de 16 candidatos titulares y 16 suplentes. O sea, estamos hablando de mucha militancia involucrada en un proceso. A los 2 años cerraron el partido y suspendieron las PASO y eligieron a dedo. O sea, hay una diferencia muy importante. ¿Qué entre sabe una cosa y la otra. sociedad sobre la agencia de desarrollo que creo que está en marcha? Me quedan 3 minutos. Bueno, una entidad autárquica que trata de juntar los capitales privados que están dando vuelta y que a veces se van a Corrientes o a otras provincias como consecuencia que no le damos seguridad jurídica o celeridad y transparencia. En esto, ahí coincidimos, nosotros pusimos como contralor que la oposición tenga un miembro del directorio. Pero son los capitales privados que están dando vuelta, que no son muchos por otra parte en estas Sí. circunstancias, y que encima no los atendemos bien, no le damos seguridad, no le damos ¿Se transparencia. aceptó eso y de no le- que la oposición esté Sí, en se el aceptó. directorio? Bueno, ellos me propusieron a mí como miembro del directorio, en este caso lo he aceptado, y ad honorem, aclaro esto, porque creo que va a ser la voz que va a estar en esa agencia, pero que además después lo vamos a discutir los 11 concejales, porque otra cosa que le agregamos los concejales... Va a es que- ser vos representante del consejo, digamos. Así es, pero no termina ahí. Ujú, Todo lo que se decida realmente tiene que volver al Volver, Consejo Deliberante. ujú. Porque si Y aprobar. Y Está claro, claro. porque además puede tener hasta doble lectura y además en esto de la agencia es participar con el vecino, con el inversor naturalmente, pero también con los sectores involucrados, porque Esta es la verdadera política, ¿eh? Lo Sí. que ustedes están haciendo. a mí me encanta esto. Porque de alguna manera el municipio siempre es la célula básica Y además, de la sí, República. y no sí, es bueno sí. concentrar tanto las facultades o el poder en personas, sino que tiene que ser institucional y el control tiene que ser institucional y el equilibrio Por también eso tiene que ser hablaba de la institucional. democracia, Sí. que decía Churchill, la democracia es mala, pero es la más virtuosa de todos los sistemas. Y perfectible, porque participamos. Y nuestra. Yo les agradezco la presencia y por supuesto vamos a acompañar este trabajo. A mí me parece buenísimo que los concejales tengan un representante en la Agencia de Desarrollo, porque de alguna manera es una suerte de control también. Absolutamente. En esto, ¿no? Y máxime que el Consejo después tenga que aprobar lo Los que de proyectos. alguna forma se resuelva en esa Agencia de Desarrollo. Gracias, Carlitos. Gracias, Muchísimas Mauricio. gracias, Tonino. Tema para el próximo capítulo de Péndulo, mega estafa, otra más. ¿Y cuándo? Porque hasta acá con el tema de las pautas cayeron 2 o 3 perejiles. ¿Y los responsables políticos?
¿Va a ser lo mismo que esto? Hasta la semana que viene.